Padre Celestial, te damos gracias por la bendición, Señor, que significa estar en tu presencia, Señor, unidos en una misma mente, en un mismo espíritu por medio de la tecnología. Muchas personas, mucha gente usa la tecnología para la perversión, para la conspiración, para desacreditar tu nombre, para insultarte, Señor. Pero nosotros estamos usando la tecnología para bendecirte, Señor, para alabarte, para glorificarte, para la extensión de tu palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y gracias porque nos permites hacerlo, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas en este estudio, Señor Jesús, y que nos des la oportunidad de comprender lo que tu palabra nos quiere hablar al corazón. Y simplemente te pedimos la guianza de tu Espíritu Santo en esto, Señor, porque es tu palabra, Señor. No es nuestra palabra, es tuya, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento, te lo pedimos. Amén. Ok, hermanos, entonces, hemos estado revisando toda la epístola de Gálatas, hemos llegado al capítulo 5. En el capítulo 4 estábamos viendo la alegoría que usa Pablo acerca de la esclava, de la libre, y en la mitad del capítulo 5, estos versículos previos a los que voy a continuar, Pablo ha estado tratando de reforzar la idea siempre de que la circuncisión de nada aprovecha si es que realmente tú quieres circuncidarte para colaborar con tu salvación y para agregar a la salvación los ritos de la ley mosaica, cosa que Pablo desacreditaba y decía es un evangelio diferente. Entonces, continuando con el versículo 16 del capítulo 5, vamos a leer y vamos a hacer los estudios que siempre hacemos, ¿de acuerdo? Dice el versículo 16 al 18, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Esto es bien interesante. Pablo, después de haber enseñado que el principal elemento o argumento, la columna vertebral de los judaizantes era la circuncisión, ¿no? Era indispensable. Ahora Pablo quiere dar una explicación de lo que es la libertad en Cristo en realidad, ¿no? O sea, para los judíos el rito indispensable acerca de la identificación con Dios, con el pacto mosaico, era la circuncisión. Y discutimos en el estudio pasado qué pasaba con las mujeres, porque las mujeres no se pueden circuncidar. Entonces las mujeres quedan exentas de la bendición de Abraham porque no se pueden circuncidar. Entonces Pablo está diciéndole, porque en Cristo Jesús ya no hay varón ni mujer, ni esclavo ni libre, ni siervo ni libre, ¿no es cierto? Ni judío, ni gentil, ni griego. Todos somos lo mismo, uno en Cristo. Entonces esto de alguna manera demeritaba la circuncisión. Y Pablo dice, si alguno se quiere circuncidar como medida profiláctica, pero de ahí guardar la ley mosaica no tiene ningún objetivo. Entonces, ahora Pablo está hablando de algo que es muy importante y vamos a hacerle bastante aplicación a este momento, a la vida que estamos teniendo en la actualidad. Entonces, la libertad del cristiano que Pablo está mencionando acá dice, andad en el espíritu y no satisfagáis de los deseos de la carne. Esto es importante porque básicamente la libertad, como ya hemos dicho, del cristiano está en unión y en constante dependencia del Espíritu Santo. Si bien es cierto, Cristo nos ha liberado del pecado, pero esta libertad tiene ciertos límites. O sea, no es una libertad para hacer lo que nos da la gana, conforme a lo que nosotros creemos o juzgamos que está bien o está mal. ¿De acuerdo? Entonces, la libertad es prácticamente, en el cristiano es prácticamente la vida del Espíritu y caminar con la presencia del Señor a donde vamos. Eso es lo que nos trae libertad. Entonces, desde esta porción, de esta carta de Pablo, primero ha hecho los 2 primeros capítulos una apología de su testimonio y ha defendido todo, luego estaba hablando de los pactos y luego de la circuncisión, y ahora está hablando acerca del fruto del Espíritu versus el fruto de la carne, las obras de la carne. Entonces, desde aquí en adelante Pablo ya hace una diferenciación entre lo que es vivir en la esclavitud de la carne, ¿de acuerdo? Y lo que es vivir la libertad del Espíritu Santo. Entonces, en este versículo 16 que hemos visto, que hemos leído, Pablo establece en contraposición lo que no puede coexistir en simultáneo, paralelamente. Es decir, o se camina en el Espíritu o se satisface los deseos de la carne. Un cristiano espiritual no puede estar satisfaciendo los deseos de la carne. Y es lo que Pablo está diciendo. Andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, en ese sentido hay una contraposición. No hay opción. No puedo ser espiritual y estar fornicando. No puedo ser espiritual y estar hablando palabras deshonestas y maldiciendo en las redes. No puedo ser espiritual y estar viendo pornografía. No puedo ser espiritual y estar con un temperamento iracundo y maldiciendo a todo el mundo.
Entonces, por eso Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, Pablo va a establecer que andar bajo la ley prácticamente ocasiona que las obras de la carne se hagan manifiestas. ¿Por qué? Porque el poder del pecado es la ley. Entonces, por el conocimiento de la ley, nosotros sabemos que es pecar. Entonces, justamente por la contradicción que existe en la carne del cristiano, es que nosotros somos conscientes y somos testigos fieles de la contradicción que está en nosotros mismos. Porque Pablo lo dice en Romanos 7, porque el bien que quiero no puedo, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, esta naturaleza pecaminosa está en nosotros. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ser conscientes y ser de alguna manera sinceros con nosotros mismos. Entonces, hay una contradicción en nosotros. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene una naturaleza que está en un proceso de transformación. Es decir, el viejo hombre tiene que morir, ¿de acuerdo? Los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos en la cruz con Cristo. Pero nosotros, por ejemplo, hablando de mí, ¿no? El Iván viejo ya murió en la cruz con Cristo, pero de vez en cuando quiere resucitar. Entonces yo lo tengo que agarrar a palazos para que no resucite. ¿Cómo lo agarro a palazos? Orando, leyendo la palabra, manteniéndome la de obediencia del Espíritu Santo y dependiendo del Señor. ¿De acuerdo? Pero hay un nuevo Iván. Ese Iván ha nacido de nuevo en 25 de mayo de 1982. Me acuerdo de la fecha de mi conversión. Y desde allí Dios ha estado transformando mi carácter, aunque me falta mucho, hay mucha tela por cortar y mucho pan por rebanar. Ya estamos en un proceso de transformación. Es decir, nuestra nueva creación está todavía viviendo en un cuerpo que está pecaminoso, pero estamos en esa batalla. Y Pablo describe que hay una lucha, o sea, hay una contraposición en esta parte. Entonces, la libertad de un cristiano no excluye la posibilidad de pecar. El hecho de que seamos libres no significa que ya no puedes pecar. No, sí puedes pecar si quieres. De eso se trata el asunto, ¿no es cierto? Entonces, andar en el Espíritu es vivir en una esfera celestial por sobre los deseos de la carne, por sobre ti. Andar en el Espíritu significa estar sumergido por la presencia y la persona del Espíritu Santo. Ahora, esto es lo que Pablo llama en Efesios 1:3 nuestros lugares celestiales, ¿no es cierto? Cristo Jesús nos ha bendecido en todos los lugares celestiales. Son las esferas espirituales en donde un cristiano vive. Y estas esferas espirituales, hermano, no es nada del otro mundo. Son cosas que deberíamos practicar diariamente. Es la oración constante, la lectura de la palabra, la meditación, pasar tiempo escuchando a Dios. A veces la meditación, no hablo de la meditación trascendental ni de la meditación según el hinduismo o el sintoísmo o el budismo, no. Hablo de la meditación de la palabra del Señor en un momento a solas. Estamos leyendo la Biblia y luego la meditamos, estamos en oración en un tiempo especial que le dedicamos a Dios. De eso se trata. Esos son nuestros lugares celestiales, ¿de acuerdo? Entonces, si Pablo dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, significa que el cristiano puede satisfacer los deseos de la carne. O sea, un cristiano carnal. Eso es la verdad, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestra experiencia cristiana, o sea, en nuestra experiencia personal, nosotros somos conscientes de que podemos obedecer a los apetitos de la carne de manera voluntaria. Esto es verdad. Y con el conocimiento y causa. Es decir, yo puedo ceder a los apetitos de mi carne porque yo quiero. Aunque hay algunas oportunidades en donde la carne me lleva cautivo al pecado, porque hay un vicio tal vez, por ejemplo un alcohólico o un drogadicto o alguien que siempre ve pornografía, y de alguna manera es esclavo de esto aún, está en un proceso de liberación, de transformación, ¿no? Y a veces toma tiempo, ¿no es cierto? Entonces, pero voluntariamente vamos a ese pecado. O sea, no es que nos agarra del cuello, salvo que haya un vicio fuerte, ¿no? Les comento un testimonio breve, pequeñito. Tuve oportunidad de hacer consejería con un hermano que fue sorprendido en adulterio por su esposa, pero era tan fuerte la situación que tuvimos que tener una consejería como más o menos un año, porque él le afectó mucho y nos reuníamos una vez por semana, todas las semanas. Y fue bien duro. Y él me abrió su corazón y me explicó, me comentó todas las cosas que sentía. Dice que ni siquiera podía ver hasta ni el noticiero, porque el noticiero ya le producía fantasías. Y es así, había sido viciado su cuerpo por el pecado y aunque era cristiano, estaba cautivo de eso. Entonces fue un proceso largo. Finalmente el Señor lo restauró su matrimonio, restauró su familia y todo salió excelente, porque el Señor es especialista en restaurar las cosas, pero Él voluntariamente proveía para los deseos de la carne. Entonces no podemos o no deberíamos proveer para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque sí podemos proveer si somos
si somos sinceros, podemos hacerlo. Entonces, seamos honestos. ¿Cuántas veces hemos sido condescendientes o le hemos dicho sí al pecado? ¿Cuántas veces, hermanos? En nuestra propia vida. ¿Cuántas veces, a pesar de la advertencia del Espíritu Santo en nosotros, cuando el Espíritu, esa lucecita que nos dice, no, no vayas por allá, no digas esto, no hagas esto, y nosotros lo hacemos? Porque pensamos, oh, bueno, Dios me perdonó, y lo hacemos. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos preferido dar rienda suelta a nuestra ira, enojo, palabras deshonestas, murmuraciones, pleitos, contiendas en la familia? ¿Cuántas veces? Nos ha pasado, ¿verdad? Entonces, hay esa contradicción que Pablo se está hablando en Romanos capítulo 7 también. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿acaso estas pasiones y obras de la carne nos han agarrado por sorpresa? ¿O nosotros decidimos realmente enfadarnos, airarnos? ¿O de repente nosotros decidimos calumniar o decidimos mentir? O sea, la mentira es una decisión. Si yo miento a alguien es porque estoy decidiendo mentirle. No es porque no me queda otra. Es porque yo le digo sí a la mentira. Entonces, esto demuestra la posibilidad de que aún siendo cristianos y teniendo al Espíritu Santo podemos no caminar, podemos no andar en el Espíritu. ¿De acuerdo? Andar en el Espíritu no es despreciar a la carne tampoco. Ojo, hay que tener cuidado, por ejemplo, con el ascetismo. Hay personas que piensan que andar en el Espíritu es hacer 3, 4 ayunos a la semana. ¿Ya? Y en ninguna parte Pablo aquí en esto menciona el ayuno, para ser específicos. No es la abstinencia de ciertas comidas tampoco. Eso no es ser espiritual. No es estar ayunando a cada rato, según dicen algunos, para martirizar a la carne. Porque hay algunos que tienen una teología un poco extraña que dicen que si tú dejas de comer azúcar, entonces el azúcar que está en tu cuerpo disminuye y así todo tu sistema empieza a disminuir y entonces tu cuerpo se debilita y entonces le das una preferencia, digamos, o un protagonismo más a tu espíritu porque tu cuerpo está débil, porque no estás recibiendo alimentos y entonces eres más susceptible para escuchar la voz de Dios. Eso es lo que algunos piensan, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, hermanos, hay personas que se la pasan ayunando, pero siguen pecando. O sea, el ayuno no trae santidad, ¿de acuerdo? No manipula el brazo de Dios tampoco, ¿no? Es una cuestión voluntaria. Es más, en la ley no estaba estipulado el ayuno tampoco, de ninguna manera, sino que el ayuno se hizo una costumbre a raíz de los esenios, ¿no? Que se alejaban en monasterios y vivían una vida asceta también, tipo Juan el Bautista, por ejemplo, ¿no? Aunque no tiene nada de malo ayunar, por supuesto, pero no es eso tampoco vivir en el espíritu. Entonces la carne no solamente es la parte física del hombre, por eso digo que el ayuno a veces no tiene fuerza contra los apetitos de la carne, o sea, un cleptómano, por ejemplo, una persona que está acostumbrada a robar cosas, ¿no? Va a la oficina y se saca algo, va al trabajo y se roba otra cosita, y llega a la casa de un familiar y se lleva y se roba otra cosita más. O sea, por más que ayune, o sea, si él no renuncia a ese pecado, el ayuno no le va a quitar la cleptomanía. Entonces, es interesante mirarlos desde este punto. O sea, el pecado está en nosotros, no solamente en la parte física, también en la parte espiritual, en nuestro hombre interior. Ahora, es interesante que Pablo no mencione el ayuno como una solución, simplemente como para tenerlo claro. Ahora, el Espíritu Santo no opera automáticamente en el creyente tampoco, y sin permiso en el corazón del creyente. O sea, el Espíritu Santo no es que irrumpe en tu vida y te agarra del cuello y te obliga a ser santo. Y esto ya nosotros lo sabemos, lo hemos experimentado en nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque Él espera que nosotros aceptemos que necesitamos la dependencia de Él. Necesitamos estar dependientes de Él. Cuando el cristiano se rinde al control del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo le va a dar sabiduría y lo va a empoderar para no satisfacer a los deseos de la carne. De eso se trata. Mire lo que significa la palabra satisfacer, ¿ya? Básicamente del griego telesete, esa es la palabra original griego, significa gratificar. Entonces, tiene varios sinónimos. Significa gratificar, completar, ejecutar, concluir, pagar. Significa terminar, consumar, significa cumplir. Entonces, Pablo dice, anda en el Espíritu y no cumplas, no satisfagas, ¿ya? No ejecutes, no consumes las obras de la carne. Entonces, con evidencia a una acción externa, dice el énfasis en el griego. Es decir, por ejemplo, ¿no? La ira puede estar muy dentro del corazón, pero todo es que alguien te diga, oye, que por aquí, y tú, ¡pum!, explotas. Entonces, la ira evidenció, ¿no es cierto?, su pecado, por medio de una interacción social. Entonces, aunque está dentro del corazón, en el momento de que hay una escena que produzca, que se evidencie, va a salir la ira y va a destruir relaciones, va a destruir todo. Entonces,
Cuando la tentación viene y de cualquier frente, el cristiano puede, con el poder del Espíritu Santo, decirle no a las pasiones de la carne. Un cristiano jamás estará completamente libre de los apetitos de la carne y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso es que necesitamos una vida de oración. ¿Por qué? Porque hay una lucha constante, hermanos. Tu principal enemigo en tu vida cristiana no es ni Satanás ni el mundo, eres tú, que a veces no se quiere sujetar a la palabra del Señor y a veces no quieres orar, tengo sueño, mañana leo, mañana oro, hoy no me conecto porque estoy cansado, tengo sueño. Y entonces ahí es donde experimenta uno el bajón, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, nuestra naturaleza humana caída evidencia, ¿ya?, de que los apetitos de la carne todavía están ahí. Entonces, de alguna manera, esto nosotros no podemos agarrarlo como una justificación para decir, ay, es que no puedo ceder a estos apetitos, ¿no? Ya, es que como soy pecador, ya pues me dejo llevar, porque así soy yo, así es mi carácter. No podemos tener digamos, este consentimiento tan así, tan fuera de contexto, ¿no? Tan deslineado, diría yo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristiano puede experimentar la victoria sobre el pecado por medio del auxilio del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Ahora, en el versículo 17, ya el versículo 17 describe la lucha constante en el interior del cristiano. Es decir, esta contienda puede menguar si una persona rinde o se rinde al control del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, este versículo revela que hay dos voluntades en conflicto. En nosotros, hermanos, hay dos voluntades en conflicto. Primero, la voluntad y el deseo de la carne. Y esto hay que tenerlo claro. Hay un yo, hay un Iván, ¿no?, que se rebela contra este Iván que sirve al Señor. Y hay conflictos. Entonces, hay un Iván, que es el viejo hombre, y hay un Iván, que es el nuevo hombre, que está en conflicto. Este nuevo Iván está siendo asistido por el Espíritu Santo. Y por eso debo de agarrarme de la palabra del Señor, del Espíritu Santo, para tener victoria sobre el pecado. Entonces, en la voluntad y el deseo de la carne, que por su naturaleza se rebela contra el deseo del Espíritu, entonces proviene del hombre viejo, que está viciado por el pecado, como dice, ¿no?, la palabra, conforme a los deseos engañosos del corazón. Entonces, no quiere y tampoco puede sujetarse al señorío del Espíritu Santo. Ahora, aquí hay algo que hay que tener en cuenta, mis hermanitos. Nosotros decimos, mi Señor Jesús. Ok, Jesús es el Señor y delante de Él toda rodilla se doblará. Pero ahorita el Espíritu Santo, que es Dios, habita en ti. Él es el Señor. Él es el que debe guiarte. El Espíritu Santo es tu Dios. Él es el que debe influirte, el que debe darte vida, el que debe darte sabiduría. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él os revelará todas las cosas y os lo hará saber, porque tomará de lo mío y os los hará saber. Entonces, el Espíritu Santo hace recordar la palabra del Señor en nuestra vida. Pero si no leemos la palabra del Señor, entonces, ¿cómo vamos a recordar la palabra del Señor? El Espíritu Santo no tiene cómo. Hay momentos en donde sí hay revelación, pero estamos hablando de las dos voluntades. Primero era la voluntad y el deseo de la carne, y la segunda voluntad es la voluntad y el deseo del Espíritu Santo. No la tuya, no la mía. ¿De acuerdo? La voluntad de la carne está en contra de la voluntad del Espíritu Santo. Y es que ahora el Espíritu Santo está morando dentro, en y sobre el creyente. Y esto hay que tenerlo en mente. Es decir, en el nuevo hombre creado, en el nuevo nacimiento, es donde el Espíritu Santo ha operado la regeneración. Y el Espíritu Santo tiene una voluntad, porque es Dios. Y su voluntad es agradable y perfecta. Y Él está ahí como tu pronto auxilio frente a las tentaciones y a las tribulaciones que tu propia carne te hace luchar. Entonces, si tú no estás dependiendo del Espíritu Santo, vas a caer bajo tu peor enemigo. ¿Cuál es tu peor enemigo? Tú. Simple como eso. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos voluntades se oponen entre sí. Esto es, se excluyen a tal punto que se vuelven adversarios, haciendo énfasis en el griego, estoy hablando. Se vuelven adversarios. Entonces, este conflicto causa tal contradicción que el cristiano puede quedar completamente inutilizado, exhausto. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde ya no sé qué hacer. Simplemente no sé, hago esto y me sale mal, hago esto otro y me sale mal y ya no sé qué hacer, ya no puedo luchar contra mí, me gana el pecado, ya no puedo más, ¿no? Y en realidad nos olvidamos que tenemos que cargar nuestra cruz, ¿no? Creer que estamos muertos. Cuando tú sientes algo es porque todavía estás vivo, ¿no es cierto? Claro, hablando en sentido figurado, por supuesto. Entonces, la evidencia de esta lucha se demuestra porque por medio
o en medio de alguna batalla en particular, no podemos ejercer una voluntad determinante respecto a los asuntos de nuestra propia vida. Y ahí se evidencia esto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hablando de la codicia, que es, digamos, la madre de los apetitos sensoriales o sensuales del corazón del hombre, ¿no? El cristiano quiere codiciar. Es un ejemplo, ¿no? Entonces el Espíritu le avisa que no debe hacerlo, pero ojo, no le obliga a no hacerlo. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo te dice, hay codicia en tu corazón. Te dice, no codicies, pero no te lleva cautivo a no codiciar. El Espíritu Santo te deja. Es por eso que vemos que muchos cristianos pueden pecar libremente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es, o sea, no es una especie de policía que cada vez que tú haces algo te va a disparar. No es así. El Espíritu Santo es una persona, es Dios, tiene una personalidad y a veces se ofende también. Entonces, el creyente tiene que tomar frente a este escenario una decisión. Es decir, o codicias o no codicias. El asunto es que como la codicia es un pecado, no es un pecado externo, es difícil de identificar. La codicia es un pecado que está siempre en el corazón y a veces actuamos por eso. La codicia nos lleva, incluso nos impulsa a superarnos tal vez. Voy a sacarme el ancho y voy a trabajar porque quiero ser más rico que mi hermano, o más rico que mi primo, o más rico que mi vecino. Tu motivación no es ser un profesional y crecer por tu instinto de autoconservación, sino simplemente por la competencia, la codicia, porque como no puedes tener la casa que tiene tu vecino, entonces tú te rompes los lomos para tener una casa porque quieres una casa más grande que la que él tiene. Y entonces ahí está, eso es una obra de la carne. Si bien es cierto, puede tener éxito, te puede llevar a algún lugar, pero a la final no todo lo que brilla es oro, no todo lo que brilla viene de Dios. Entonces tenemos que identificar, la codicia es un pecado del corazón, es interno, del alma, pero sus consecuencias son evidentemente externas y llevan a pecados mayores, por ejemplo, llevan al adulterio. La codicia te lleva al adulterio, te lleva a la fornicación, te lleva a la inmundicia, a la lascivia, a los ojos lujuriosos, a los vicios, a la ludopatía, por ejemplo, la gente que no puede dejar de apostar, ¿no? O al robo, la cleptomanía, ¿no? La codicia te lleva a todo esto, ¿sí? Y esto hay que saberlo identificar. Entonces, producto de esta lucha, de estas voluntades, ¿no es cierto?, el cristiano queda sin resolver el problema de fondo, ¿no? Y luego tenemos frases que nosotros mismos decimos, por ejemplo, ay, no puedo con mi carne, me ganó el instinto, ahí no me pude callar, le tuve que decir, ¿no? O si no, cuando alguien te dice, pero no sé, no, es que ese es mi carácter, pues yo soy así, ¿no? Y entonces ya estamos contristando al Espíritu Santo porque le estamos dando más protagonismo a nuestro ego que a la persona del Espíritu Santo. Ahora, en palabras entendibles, hermano, para que esto sea más fácil de digerir, si tú le permites al Espíritu Santo que te ayude a controlar tus pasiones y emociones, entonces puedes experimentar la victoria sobre las dificultades innatas de tu carácter. ¿Ya? Eso es evidente. El cristiano puede entristecer al Espíritu Santo y esto es una realidad. El cristiano, ustedes hermanos, no se imaginan cuántas veces entristecemos al Espíritu Santo. Cuando miramos lo que no debemos, cuando hablamos lo que no debemos, cuando pensamos lo que no debemos, ¿no? Cuando, como dice la palabra hace un momentito, lo dije, y ninguno piense nada malo contra su prójimo en su corazón. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que hay una lucha en nosotros y estamos contristando al Espíritu Santo. Hace poco le escribió un hermano a un cristiano y le dije, oye, ¿te acuerdas de esto que el otro así? Pero ese fulano me trató tan mal y ya Dios le pagó conforme a sus hechos. Pero es que no es así. No es así, porque 70 veces 7 hay que perdonar y hay que bendecir en vez de maldecir. Entonces, la falta de perdón también es un pecado, en realidad, y estorba tu oración. Entonces, tenemos que identificar estas cosas. ¿Por qué? Porque si el pecado y la constante provisión para la carne pueden de alguna manera terminar, ¿no?, insensibilizándonos a nosotros, ¿no? Y vamos a terminar deslizándonos poco a poco al pecado. Y de pronto van a empezar a salir de nuestros labios frases como, pero si todos lo hacen, ay, ¿por qué yo no? O Dios ya me perdonó. Oye, pero ¿por qué no le dijiste esto que el otro? Ah, no, si yo le mentí, le dije una mentira, ¿por qué? Ah, bueno, Dios ya me perdonó, entonces le dije lo que se merecía, ¿no? Y cosas por el estilo. O otras frases como, pero ¿qué tiene de malo? ¿No? O frases como, una mentira blanca no hace daño a nadie. ¿No? Cuando te para el policía, por ejemplo, ¿no? Y te pasaste la luz roja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de repente, cuando estás al borde del abismo, solo esta vez nomás, y ahí ya no peco más. Cosas así, ¿no?
¿sabes qué? Como ya no estamos bajo la ley, no hay problema, Dios ya me perdonó, ya no estamos bajo la ley. Y entonces estamos ya lidiando con el pecado de una manera amigable. Por eso Jesús dice bien claro, el que no aborrece su propia vida no es digno de mí. Y esto hay que tenerlo claro. Una vida infructuosa es el resultado de no vivir bajo el control del Espíritu Santo. Como dijo el Señor, el pámpano que lleva fruto será podado, será cortado para llevar más fruto. Pero el pámpano que no da fruto se seca y es cortado. ¿De acuerdo? Ahora, en el versículo 18, para ir avanzando rapidito porque me estoy extendiendo mucho, en el versículo 18 lo interesante es que Pablo dice que si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, ya no estamos bajo la ley. Y ahora, es muy significativo que Pablo dice, ya no estamos bajo la carne. Si somos guiados por el Espíritu, ya no está bajo la ley, dice Pablo. No dice, si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la carne. Él dice, ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Las obras de la carne son juzgadas por la ley y el poder del pecado es básicamente la ley. La carne tiene un aguijón que es la naturaleza pecaminosa. Pero para no vivir bajo la ley debemos ser guiados por el Espíritu Santo. El empoderamiento del Espíritu Santo, o sea, el poder que el Espíritu Santo nos da, es la única solución para que los apetitos de la carne no nos lleven cautivos a pecar. El Espíritu Santo no es una varita mágica, no es un amuleto, es la misma persona de Dios. Entonces, como es la persona de Dios, le podemos pedir ayuda, le podemos consultar las cosas, podemos decirle, Señor, ¿cómo, Espíritu Santo, cómo hago esto? Ayúdame en esto que me está pasando. Puedo hablarle al Espíritu Santo, le puedo pedir consejos, le puedo pedir que moldee mi carácter también, le puedo pedir auxilio, ¿no es cierto? Le puedo adorar también, le puedo decir, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a salir de esto. Espíritu Santo, te entrego esta pasión que me está consumiendo, estos celos, este odio que tengo por fulano, sultano, mengano. No lo puedo perdonar. El Espíritu Santo es el pronto auxilio, es lo que Dios nos ha dado, las arras, es su herencia, su espíritu, su misma persona. Ahora, así como el Espíritu Santo puede constritar, también puede resistir al Espíritu, así como la persona, perdón, puede contristar al Espíritu Santo, también le puede resistir. Podemos mentir al Espíritu Santo, podemos pecar contra Él, podemos incluso ignorarlo o insultarle. Podemos actuar de maneras en donde el Espíritu Santo, su símbolo es la paloma, se asusta. Aunque es el Dios Todopoderoso, pero Él no cohabita con el pecado. Y de pronto estás orando y no sientes que tus oraciones pasan el techo. ¿Por qué? Porque hay pecado en tu vida. Por eso es que Jesús dice, y cuando estéis orando, perdonad, para que vuestro Padre que está en los cielos, que te ha perdonado tus pecados, también te pueda perdonar a ti, ¿no? Así como el pecado de ellos también. Entonces, Pablo relaciona directamente la ley con las obras de la carne, porque por el conocimiento de la ley, el cristiano sabe que es pecado y que no. Obvio, ¿no? La ley me dice que es pecar y que no es pecar. Por consiguiente, si no podemos o si nos ponemos o vivimos bajo la ley, las obras de la carne serán manifiestas y juzgadas y no podríamos evitar tener que luchar contra el pecado. En cambio, si somos guiados por el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo conoce perfectamente la ley, ¿de acuerdo? Ojo, el Espíritu Santo conoce perfectamente la ley. Entonces, si yo me someto al Espíritu Santo me va a guiar de tal manera, haciendo su voluntad, que yo no blasfeme contra la ley. No voy a guardar la ley porque no estoy bajo la ley, pero Él me va a guiar. Entonces yo tengo que entregarle mi codicia al Señor, mi voluntad al Señor, mis pecados al Señor. Aunque aunque la ley dice no codiciarás, el Señor, el Espíritu Santo, puede influir en mi vida, ¿de acuerdo? Puede influir en mi vida y puede quitar la codicia y transformarme a la imagen de Cristo Jesús. Es a lo cual todos los cristianos postulamos en nuestra vida. Queremos ser como Cristo Jesús. Yo no quiero ser el Iván reformado o renovado. Yo quiero ser como Cristo. Esa es la idea del cristianismo. El cristianismo es Cristo en ti, la esperanza de gloria. El cristianismo no es la exaltación del ego. Lo bueno que tienes tú, lo que siempre promueven los coaching, ¿no? Saca lo mejor de ti, ¿no? Tú puedes, tente fe a ti mismo. Cosas que son completamente contradictorias a la dependencia del Espíritu Santo. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. No dice sin ti nada puedes hacer, dice sin mí. Entonces, ahora, esto también hay que tenerlo claro. No estar bajo la ley no es que ya puedes pecar. Ojo. ¿Por qué? Porque algunos dicen así, no, bueno, ya Dios me perdonó y pum, se zampan un pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado no es una cuestión del pasado. O sea, muchos creen que el perdón es un caso del pasado. Es decir,
como Cristo murió en la cruz hace 2000 años y ya me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, entonces yo ya puedo pecar. Hay teologías que dicen esto, ¿de acuerdo? Salvo siempre salvo, ¿no es cierto? Entonces es importante. Ahora, piensan que el perdón de la cruz hace 2000 años ya me perdonó todos mis pecados. Por consiguiente, yo mañana le puedo mentir a alguien y puedo sacarle la vuelta a mi mujer, a mi mujer con otra persona, con alguien, porque Dios ya me perdonó. Y aplico 1 Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero esto es un grave error. Esto simplemente nos tiene que hacer poner las babas de remojo, porque tienes que preguntarte si realmente eres cristiano o no lo eres. Si realmente has nacido de nuevo o no. Porque si te es tan fácil pecar, es porque el Espíritu Santo no habita en ti. Y es así de simple. Es una realidad. El Espíritu Santo te va a constreñir, te va a compungir, te va a redarguir, te va a decir, esto está mal. Y tienes que tomar una decisión. Entonces, no estar bajo la ley, ya, no estar bajo la ley es no vivir con la culpabilidad que produce el asedio de la carne que no quiere sujetarse al Espíritu Santo. Es necesario, por eso, reemplazar las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo es que nosotros podemos llenarnos del Espíritu Santo? No hay ninguna receta mágica para esto, hermanos. Básicamente, primero, para empezar, el Espíritu Santo ya habita en ti, ya mora en nosotros. Eso es para empezar, ¿de acuerdo? Entonces, como Él ya mora en nosotros, Él está presente en cada cosa que nosotros hacemos. Y cuando estamos pecando, Él está mirando tu pecado. Cuando estás a solas, ahí en tu dormitorio, donde estés a solas y haciendo algo que no debes hacer a solas, déjame decirte que el Espíritu Santo te está viendo. Y no solo el Espíritu Santo, eres espectáculo a los ángeles, dice Pablo. Y te están mirando toda una corte angelical. El ángel de la guarda es algo real, la Biblia lo enseña. Y te están mirando cuando estás pecando ahí a solas, lo que estás haciendo. O sea, en realidad nunca estás solo. Estás con la presencia del Espíritu Santo que te ve cuando estás pecando. ¿No es cierto? Y no solamente el Espíritu Santo, los ángeles también. Qué vergüenza que los ángeles tengan que mirar nuestros pecados ocultos cuando estamos a solas. Pero sucede, es una realidad. Los confronto con esto, hermanos, porque es una realidad. Tenemos que tener conciencia de no ofender al Espíritu Santo. Entonces, es necesario reemplazar las obras de la carne y llenarnos con las obras, con el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo? Primero, hermanos, sencillo, leyendo la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, meditando la palabra, meditándola, masticándola, murmurando. ¿De acuerdo? Tenemos que estar en la palabra de Dios, es la que santifica el cuerpo y el espíritu de la persona. La palabra de Dios, tenemos que leerla de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay varios buenos devocionales que tienen que leer. Lean la Biblia sistemáticamente, la Biblia en un año. Estén llenándose de la palabra. Segundo, manteniendo una vida de oración constante. Porque hay gente que simplemente estudia la Biblia para tener la teoría teológica, pero no la vida práctica. No, también hay que mantener una vida de oración constante. Otra cosa importante, siendo obedientes. Cuando el Señor te dice no, es no. No arguyas, no digas, pero Señor, creo que yo tengo razón y tú no. Mejor lo hacemos así. No, cuando Dios dice no, es no, porque Él sabe lo que está diciendo. O cuando dice espera, también. ¿De acuerdo? Exacto, Josué 1:8. Entonces, otro punto importante, no proveyendo para los deseos de la carne. Y esto es importante, no hay que proveer para los deseos de la carne. Nosotros sabemos, hermano, no seamos hipócritas, seamos sinceros. Sabemos cuando proveemos para los deseos de la carne. Sabemos cuando vamos a un lugar que no debemos ir, donde vamos a ser tentados. Sabemos que vamos a ver un programa que nos va a tentar los ojos y va a salir la codicia, la concupiscencia y la lascivia. Nosotros no veamos eso. No proveamos para los deseos de la carne. Y además de ello, también tenemos que tener una vida disciplinada. Miren lo que dice en Romanos 8, ¿ya? Voy a leerlo rapidito. Romanos 8 del 1 al 4 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, esto es importante, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por causa de la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿De acuerdo? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo dice acá,
Si tú no quieres tener ninguna culpabilidad ni condenación de nada, mejor camina bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque si no es así, vas a caminar bajo tus propias pasiones y deseos, porque la carne para nada aprovecha. Entonces, en estos versículos Pablo explica la manera práctica de todo este asunto. Si andamos por el Espíritu, ya no hay condenación, es decir, no hay culpabilidad. La justicia se cumple en nosotros, pues andamos conforme al Espíritu Santo. Es simple. Ahora, este es otro versículo que les quiero dar. Primera de Corintios 11, del 31 al 32. Son un par de versículos que son importantes, hermanos. Se los voy a leer. Dice, Primera de Corintios 11, 31 al 32. Pero si nos examinásemos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es la versión de la Reina Valera actualizada del 2015. Entonces, ¿qué significa? Si somos juzgados, somos disciplinados por el Señor para no ser condenados con el mundo. ¿Está hablando esto de salvación? Por supuesto que no. No está hablando de salvación porque el cristiano ya es salvo. Fue salvo y ya es salvo. Pero si nosotros examinamos y velamos comprometidamente por nuestro comportamiento, sometiéndonos al Espíritu Santo, esto evita la disciplina del Señor. Yo sé que ustedes están ahí con su Biblia en la mano, pero levanten la mano los que no han recibido de Dios una disciplina porque hicieron algo que no debían. Yo he recibido disciplinas del Señor, palos fuertes. Y he tenido que decir, ok, Señor, tú ganas. Ya no voy a hacer esto o ya no voy a decidir así. Lo he experimentado en carne propia. En Hebreos 12, del 6 al 8 también dice, es otro versículo que les dejo. Porque el Señor al que ama disciplina. Hebreos 12, del 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y esto es algo de bendición, hermanos. Si estás en alguna disciplina del Señor, lo que tienes que hacer es simplemente decirle, Señor, ¿por qué está pasándome esto que me está pasando? ¿Qué me quieres decir? ¿Hay algo que estoy haciendo que no me doy cuenta que te está ofendiendo, Señor? Porque a veces desarrollamos insensibilidad en ciertas áreas de nuestra vida. Cuando dejamos de orar, de interceder por los hermanos, de repente ya no nos preocupamos por nadie. Oye, y fulano se enfermó. Y tú, bueno, es su problema, pues ¿para qué se expone? Y ya no estás orando o intercediendo, ¿no? Entonces entramos en una esfera de desinterés. Y esto es importante porque tenemos que tener una vida disciplinada porque si no, el Señor va a entrar a disciplinarnos a nosotros. Y el Señor, acá dice bien claro, Él azota a todo aquel que recibe por hijo. Y esto duele mucho. Pero es que esto demuestra que Dios es un Padre amante. Él no va a permitir que nada nos desvíe del camino. La disciplina del Señor es para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Avanzamos rapidito. Versículo 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces acá Pablo está en estos versículos resumiendo las obras de la carne en relación con la provisión que la ley estipulaba. Básicamente la ley dice que todas estas cosas que menciona Pablo no las puedes hacer. ¿Por qué? Porque va en detrimento tuyo, en perjuicio tuyo y en perjuicio de los demás y ofende a Dios también. Entonces estos pecados mencionados son las obras de la carne que son básicamente la evidencia de nuestra naturaleza caída. Esta naturaleza está en todos nosotros. Si dejamos de dependencia del Espíritu Santo, entonces estas pasiones nos van a gobernar. Ahora, haciendo el estudio de estas partes, generalmente se cree que la lista de pecados que Pablo menciona caen dentro de 4 categorías, ¿de acuerdo? Los primeros 3 pecados son la violación en el ámbito de la moralidad sexual, ¿no? Luego están en el segundo grupo los siguientes pecados, los 2 pecados mencionados en el versículo 20 tienen que ver con el ámbito de la fe o la religión, ¿de acuerdo? En el tercer grupo están los siguientes 8 pecados mencionados entre los versículos 20 y 21 que tienen que ver con nuestra relación con las personas, con el prójimo. Y en el último grupo, el grupo 4, digamos, de pecados, son los pecados que tienen que ver con el abuso del alcohol o todo tipo de vicio, no solamente el alcohol, ¿no? Sino todo tipo de vicio, en el versículo 21.
Ahora, no sabemos si Pablo lo clasifica en orden de gravedad de pecados, porque en realidad para Dios todos los pecados, o sea, no hay pecado blanco, ni pecado gris, ni rojo. Para Dios el pecado es pecado, simple como eso. Entonces, hablando del primer grupo de pecados, ¿ya? Pablo está mencionando 4 que son, al menos aquí, dice adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Qué es eso? Primero hay que hacer una aclaración. No creo que termine todo el estudio hoy día, pero lo divido con el lunes que viene. Hay que hacer una aclaración aquí. La palabra adulterio ya no aparece en el texto crítico, del cual algunas versiones ya están cotejando sus manuscritos o sus versiones, ¿de acuerdo? En la Reina Valera actualizada, por ejemplo, no aparece, en varias Biblias, en la Nueva Traducción Viviente tampoco, etc. Pero en el Textus Receptus, del cual se basa la Reina Valera del 60, sí aparece la palabra adulterio. Entonces, el adulterio básicamente es tener relaciones sexuales con otra persona que es casada. Es decir, en criollo, sacarle la vuelta a tu mujer. Eso es adulterio. Eso era una pena capital bajo la ley mosaica, ¿de acuerdo? Entonces era imposible de cumplirla porque morías. ¿Sí? O los que lo cumplían morían. Entonces, esto en cuanto al adulterio. Segundo, habla de la fornicación o inmoralidad sexual, del griego porneia. A menudo se traduce como fornicación. Ahora, de esta palabra se deriva el término pornografía, que pornografía o porneia se refiere a cualquier desorden o cualquier forma de desorden en las relaciones sexuales ilícitas que pueden existir, no solamente externamente, sino también en el corazón, ¿no? Hay gente que se adicta a la pornografía visual, digamos, ¿no? La inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Viene del griego acatarsia o acatarsia, ¿no? Es un término muy amplio que se refiere a suciedad moral, ¿no? Ya sea en pensamientos, palabras o hechos. O sea, una corrupción moral social. Es decir, la inmundicia tiene un contexto, por ejemplo, con los animales inmundos. ¿Por qué los animales, en el Antiguo Testamento, algunos animales eran inmundos? ¿Por qué? Porque eran corruptos, comían carroña, comían cadáveres y por eso se consideraban inmundos. Tiene que ver con corrupción, la inmundicia. El otro pecado es la lascivia, del griego aselgeia. Indica un despliegue abierto, es decir, ya desmesurado, prácticamente desvergonzado e impúdico de los pecados sensuales de la carne, ¿no? Es decir, una actitud sin vergüenza ya, o sea, ya no te importa nada. Como esos hombres que son como los perros, que cada vez que pasa una mujer provocativa tuercen el pescuezo así, la quedan mirando como si fueran, no sé, o sea, es vergonzoso, pero sucede, ¿no? Y es así, la lascivia. Está ahí, o sea, la lascivia no está en la mano, no está en el codo, tampoco está en la espalda, ¿no? Ni en la frente. Está en el corazón. Y los ojos proveen para eso. Eso es importante. El segundo grupo, ¿no? Pablo está mencionando los pecados que tienen que ver con la adoración religiosa o la fe. La palabra para esta palabra es básicamente la misma en español, e idolatría, ¿ya? Que se traduce básicamente lo mismo, idolatría, y tiene que ver con la alabanza de las criaturas en vez de al Creador, ¿no? En esa época, en la época de Pablo, los gentiles alababan a sus dioses, como ya hemos dicho que los gálatas eran celtas bárbaros y tenían sus dioses guerreros y ellos los adoraban, ¿no es cierto? Entonces la idolatría era fuerte en ese tiempo. Acuérdense que los pusieron Júpiter y Mercurio a Pablo y Bernabé, fue terrible. Entonces, en esa época era así. Y se postraban y les ofrecían sacrificio a sus dioses. Entonces, pero ahora en la actualidad, hermano, cualquier cosa, objeto o persona que tú pongas entre tú y Dios es idolatría. Y esto hay que tener cuidado, porque podemos estar adorando a la esposa, al trabajo, a la profesión, a la carrera, al talento, al don, en vez de al Señor, ¿no? La otra palabra es hechicería. Es importante, porque hechicería viene del griego farmakeia, de donde se traduce literalmente farmacia. Y en tiempos antiguos, cuando se alababan a los poderes malignos, ¿no? Esto de la chamanería de nuestro país no es de ahora, antes también se hacía. Y esto se acompañaba con el uso de ciertas drogas que creaban en la persona un trance, y entraban en un trance, y entonces empezaban a alucinar. Entonces hoy se usan narcóticos, es básicamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los chamanes preparan brebajes y te hacen beber cosas, y las drogas, actualmente hablando, las drogas básicamente es lo mismo. Farmaquía, son los narcóticos, que siempre tienen que ver con las alucinaciones. Normalmente, por ejemplo, los avistamientos de ovnis, normalmente tiene una relación con gente que consume drogas. Esto es 2 más 2 es 4, es un secreto a voces. Normalmente la persona que tiene estos contactos extraterrestres son cuando están en drogas, cuando están drogados. ¿Y es por qué? Porque son alucinógenos. Entonces, ahora también esta parte, la hechicería, la farmaquía,
esto es una puerta abierta para la posesión demoníaca y esto hay que tener cuidado, ¿no? No estoy diciendo que el cristiano puede ser poseído por un demonio, no digo eso, pero puede haber influencia demoníaca. Cuando uno practica la ouija, cuando está en el tarot o el horóscopo, etcétera, abominaciones que la Biblia prohíbe para nosotros. Luego el tercer grupo, ¿no? Está el grupo de pecados que tienen que ver con nuestra relación con nuestros prójimos. Por ejemplo, las enemistades, del griego ektrai, ¿no? Ektrai, ¿no? Que significa básicamente un sentimiento repulsivo entre grupos de personas, ¿no? Enemistad, simplemente tienes cólera a la gente. Los pleitos, del griego eris, que son el resultado natural de las disputas. Como por ejemplo, ¿quién tiene la razón? ¿Quién gana? ¿No? En los pleitos. Es algo interesante, ¿no? Peleas discriminatorias de cualquier índole. Esos son los pleitos. Viene el griego eris. El otro pecado, los celos, se traduce igual del griego celos, ¿no? Pero no se refiere al celo santo en este caso, sino al pecaminoso, a los celos egoístas, a los que te llevan a actuar mal, cuando un esposo es muy celoso y le hace la vida imposible a su esposa y viceversa. Entonces estos celos también son de la carne. Ahora, las iras, del griego timoi, o arrebatos de iras, haciendo énfasis en el griego, a menudo surgen cuando los celos explotan, y esto es verdad, ¿no? O está hablando también del temperamento explosivo, ¿no? El temperamento explosivo, cuando alguien tiene un temperamento explosivo, de pronto le dicen algo y ¡pam! Vocifera y dice cosas y después dice, uy, se me salió, no me di cuenta, perdóname, pero ya la regaste, ya pecaste, ya ofendiste. Entonces eso tiene que ver con las iras. Las contiendas, del griego eriteae, es una actitud soberbia que busca el engrandecimiento personal y que trata de sacar ventaja a costa de otros. Por ejemplo, las contiendas electorales, ¿no? ¿Cómo es la contienda electoral? Hablar mal del contrincante para que voten por ti. Eso es básicamente la contienda electoral, ¿no? Otra palabra, disensiones, del griego dijostasiai, ¿ya? Que significa divisiones por diferente parecer o diferente opinión. Disensiones porque yo pienso así, tú piensas así, y entonces ¡plum! Se dividen, ¿no? Básicamente se sectarizan, ¿no? Herejías, viene de jairesei, describe lo que sucede cuando la gente pelea por diferente opinión, causando divisiones y producen el sectarismo. Porque el sectarismo no necesariamente tiene que ver con la fe. Ojo, ¿eh? Hay grupos políticos sectarios también, por su ideología, ¿de acuerdo? Comunismo es una secta, ¿no? El socialismo es un grupo sectario también, igual. Las envidias, del griego zonoi, con F, zonoi, son sentimientos malvados, deseos equivocados, producidos por el deseo de poseer lo que le pertenece al otro. Es importante notarlo, ¿no? Todos estos pecados son los que Pablo está describiendo en este grupo ¿cómo se llama? De pecados, ¿no? Vamos a continuar espero terminar, hermanos, ¿ya? Sí, creo que termino, les robaré unos 3 minutitos más, ¿de acuerdo? Entonces, el versículo 22, capítulo 5, 23 dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es importante. Ahora, Pablo dice el fruto del Espíritu Santo, y esto describe que proviene del Espíritu Santo. No es el fruto del creyente, es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en el cristiano siempre y cuando permanezca el cristiano unido a Cristo y en dependencia del Espíritu Santo. Jesús dijo, sin mí nada puedes hacer. Ahora, la palabra fruto está en singular, indicando de que estas cualidades constituyen una unidad, ¿de acuerdo? Y que todas ellas deben encontrarse en el creyente que vive bajo la guianza y el control del Espíritu Santo. Deberíamos de fluir en el fruto del Espíritu Santo. Ahora, básicamente hablando, es el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo. Debemos permitir que Cristo viva su vida en nosotros, ¿de acuerdo? Cristo no es autoritario y Él no va a exterminar tu personalidad. No tengas temor de que si te sometes al Espíritu Santo vas a dejar de querer, de desear, de existir. No es así, ¿de acuerdo? Entonces, examinemos los frutos. Amor, primero, del griego ágape, ¿de acuerdo? Que significa... Es un amor desinteresado, básicamente se le atribuye a Dios, es un amor, no es humano, es un amor divino, pero es un amor que básicamente es incondicional, sacrificial, que se sacrifica, desinteresado,
¿no? Sin este tipo de amor, nada somos, como dice Pablo en 1 Corintios 13, ¿no es cierto? El amor abnegado, el que dice, voy a la muerte o voy a la cruz por ti, para que tú no mueras. Ese es el amor ágape, que tiene que reinar y es el principal sobre todas las otras cualidades del fruto del Espíritu Santo. Segundo, el gozo, que viene del griego jara, ¿no? Es un estado de solaz profundo, permanente, o sea, de una estabilidad emocional y un gozo interior que no es alegría, no es estar riéndose, ¿de acuerdo? Es una paz interior, es un solaz, ¿ya? No depende de las circunstancias porque descansa en el control soberano que Dios ejerce sobre todas las cosas. Todo lo que te rodea, aunque sea dificultad, Dios está en control y eso debe producirte gozo. El tercero, paz, que viene del griego eirene, o sea, el nombre Irene significa paz en griego, ¿no? Equivale al reposo y quietud interno, sin importar las circunstancias adversas. Además, sobrepasa la comprensión humana, como está en Filipenses 4:7. Entonces, puedes estar en medio de la prueba, de una tribulación horrible, pero a su vez puedes tener paz. Paciencia, ¿no? Viene del griego makrotimai o makotrimia, ¿no? Es la cualidad de resistir ante la provocación, ¿no? La paciencia es una cualidad que resiste ante la provocación. No alberga ningún sentimiento de venganza o de desquite, aun cuando se hayan recibido malos tratos. Lo que sigue, el fruto que sigue, benignidad, del griego chrestotes, es la benevolencia en acción. Un cristiano debe mostrar una buena intención con todo, ser no malintencionados. Es decir, cada vez que hagas algo tú, que no haya subterfugiamente algo para ganar provecho, hazlo desinteresadamente. Bondad, del griego agatocine, ¿no? Es la rectitud que se manifiesta en la acción que se extiende a otros para hacerles bien, aunque estas personas no lo merezcan. Uno tiene que ser bueno hasta con los malos. Simple. Fe, del griego pistis, que significa certidumbre, estabilidad en la certeza. Es la cualidad que hace a una persona digna de confianza. O sea, no solamente se aplica de la fe en el sentido de que tú tienes fe en Dios, sino de que eres una persona fiable, que la gente ve en ti que tú eres una persona fiable, que se puede confiar en ti, ¿de acuerdo? Que tú eres una persona crédula, que la gente te dice, no, Susi, Iván, Lucy, son personas en las que yo puedo confiar, ¿no? El fruto, en este sentido está esta palabra fe. Mansedumbre, del griego prautes, que significa básicamente gentileza, que define un carácter sumiso y sometido a la palabra de Dios, ¿no? Es básicamente apacibilidad, lo contrario a ser iracundo. Templanza, del griego enkrateia, ¿no? Que básicamente significa dominio propio. Denota el control propio y la contienda del carácter en las personas externas y las perturbaciones cuando las personas son conflictivas, ¿no? Perturbaciones externas. O sea, cuando hay un problema, tú te mantienes templado, no te dejas gobernar ni por la ira ni por la desesperación, ¿no? Conozco a personas que cuando hay un temblor salen corriendo y se olvidan hasta de su esposa. Versículo 24 al 26, y con eso terminamos, hermanos. Les permito que les ruego que me regalen 3 minutitos más. 24 al 26 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, en este versículo Pablo está explicando que los creyentes, los que son de Cristo, ya no tienen por qué dejarse llevar por la carne o por su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque ya han crucificado esa carne en la cruz de Cristo con Cristo por la fe. Esto no se refiere a la autoflagelación o a la autocrucifixión, como algunos hacen en Semana Santa, que se clavan ellos mismos para hacer todo un show, un espectáculo, o como a la Santa Rosita que se latigaba, etcétera, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Cuando recibimos a Cristo y nos convertimos al Evangelio, aceptamos el sacrificio sustitutorio de Cristo y por consiguiente tenemos que aceptar la realidad de que nuestra carne, es decir, nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo en la cruz. ¿No es cierto? Siempre ha sido así, ya fue juzgado. Entonces deberíamos mentalizar esta realidad. Ya fuimos muertos con Cristo. Pero no solo eso, Cristo nos ha hecho renacer a una nueva vida. Una vida en donde Él nos da su espíritu para poder vencer los apetitos de la carne. Los que somos de Cristo no estamos exentos de los apetitos de la carne. Los que somos de Cristo vamos a ser tentados siempre, ¿de acuerdo? A veces el proceso de sanidad de algún vicio toma tiempo, pero si en el tiempo no nos rendimos al Espíritu Santo, de nada servirá. Tenemos que rendirnos al Espíritu Santo. En Romanos 6, del 11 al 13 leemos, rapidito lo leo. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En otras palabras, esto es un acto de la voluntad. Yo debo de querer y de decirle al Espíritu Santo que Él habite en mí y que me sumerge en Él para yo no dejarme guiar por la carne, porque el Espíritu Santo no fuerza a nadie. Entonces, acá en estos últimos versículos, Pablo básicamente está recordándole a los Gálatas que además que Dios ya ha efectuado el juicio sobre la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, también ha provisto el poder divino que viene por medio de la persona del Espíritu Santo. No nos ha dejado solos, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo es el que ayuda al creyente a salir de las pasiones de la carne. No hay que olvidarnos de eso. Él es el que ha operado la regeneración en nosotros. Entonces, esta palabra cuando dice andemos, ¿no? Es básicamente como estar conformándonos, estar asidos, es como un término militar, como en rango, como marchar, como que tenemos que estar disciplinados. Por eso es andemos en el Espíritu Santo, ¿no es cierto? O sea, día a día nuestro caminar debe aceptar y conformarse a la dirección y la capacitación del Espíritu Santo, porque de lo contrario vamos a ceder a las pasiones de la carne y vamos a estar irritándonos a nosotros mismos y van a haber contradicciones en tal iglesia. Es lo que pasaba con los Gálatas en esa época, ¿no? Y encima que tenían a los judaizantes que siempre estaban haciéndole la vida imposible a los Gálatas. Entonces, Pablo está comparando básicamente para terminar las obras de la carne con el fruto del Espíritu Santo. Pero las obras de la carne se evidencian cuando uno anda bajo la ley. Para no andar en esa condenación, Pablo dice, mejor camina en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce bien la ley y Dios te va a guiar a toda verdad. Si cuando tengas dudas acerca de algo que sabes, que no sabes si está bien o mal, no hagas nada, simplemente consulta con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a dar la solución a toda problemática en la vida. Así que, hermanos, con esto los dejo. Gracias por estos 3 minutos que les he robado. Estamos continuando en la próxima semana con el capítulo 6. Primero déjeme hacer una oración para terminar, ¿sí? Padre Celestial, te agradecemos por esta tarde. Bendecida, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos amplifica, Señor, el criterio de qué cosa es vivir en el Espíritu Santo, de la vida de santidad, y también nos hace conscientes de nuestra naturaleza, de los pecados que están en nosotros, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas y nos ayudes a vivir una vida victoriosa, Señor, primeramente sobre nuestros propios pecados, sobre nuestras propias pasiones, Señor. Porque nosotros sabemos cuando a veces, ignorándote a ti, cedemos a las pasiones de la carne y pecamos contra ti y te contristamos a ti, Espíritu Santo. Así que, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a conocernos cada día más, a mirarnos en el espejo de la palabra de Dios para poder saber qué cosas están mal y qué cosas entregarte, para no vivir esta vida llena de culpabilidad e incertidumbre, sino en victoria, para saber de que tú estás eres el pronto auxilio en nuestras tribulaciones, como dice el Salmo 46, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.